Muy bien. Retomamos entonces nuevamente la asignación del curso. Estoy subiendo en este momento el libro digital, ¿no? Que es Haciendo Ingeniería de la 5G. Mientras va subiendo, vamos a compartir pantalla y a presentar el tema siguiente. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces tenemos aquí en nuestra diapositiva la denominación de la nueva radiofrecuencia, quiere decir la nueva RF. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta muy importantes. La primera es más el triple del espectro, ¿ya? Y aquí he colocado yo algunos datos, ¿no? 3.5 GHz, 12 GHz, 28 GHz, 60 GHz. O sea, ya cuando aterrizamos en números, ¿no? El video anterior que habíamos visto que nos decía, ya no vamos a trabajar en frecuencias bajas, ¿no? Sino en frecuencias cada vez más altas, que eran lo que conocíamos como onda milimétrica. Bueno, pues aterrizando en números, algunas de estas frecuencias a trabajar para 5G serán 3.5 GHz, 12 GHz, 28 GHz, 60 GHz, etcétera, que a la vez se relacionan con una ley que se llama la ley de Shannon, que nos dice que mientras yo tenga una frecuencia portadora más elevada, voy a estar en la capacidad de transmitir con más ancho de banda, quiere decir más datos. O sea, en teoría, si la frecuencia portadora es más elevada, voy a poder transmitir más datos. ¿Qué es lo que quiere exactamente la 5G? Más datos, más velocidad. Pero eso tiene un precio a pagar, como es el que habíamos dicho, de que a medida que la frecuencia aumenta, la señal sufre más eh, distorsiones, atenuaciones por los árboles, las paredes de los edificios y diferentes obstáculos que puedan haber. Pero hay sus soluciones que se pueden proponer, como el uso de Massive MIMO o beamforming, que van a permitir llegar a donde queremos, ¿no? También el uso de frecuencias más elevadas permite mayor espaciado de subportadoras, lo que significa de que se puede eh, hacer diferentes canales, se puede asignar diferentes canales teniendo una frecuencia portadora más elevada. Ya habíamos hablado también de el Massive MIMO, el MIMO masivo, en qué consiste el uso de las antenas, y habíamos dicho que en cuanto a números, lo que se quiere pues es de que 5G tenga latencias menores que LTE, que 4G, y en este caso hablamos de 10 milisegundos. Ahora bien, hay operadores que ya, como hemos mencionado, tienen su 5G propietario, que lo están desplegando en zonas específicas del mundo, y algunos tienen pues algunas latencias de 20 milisegundos, otros tienen de 10 milisegundos, pero todavía se necesita completar o satisfacer otro conjunto de especificaciones. Comparado con 4G, 5G va a tener más densidad de comunicaciones por metro cuadrado, luego quiere decir que puede comunicar muchos más usuarios por metro cuadrado, lo cual lo hace ideal como cimiento para Internet de las Cosas. Va a permitir un mayor caudal, alrededor de 20 GB por segundo, y menor consumo energético por bit, quiere decir más eficiente. Y más eficiencia que también que se traduce en que la batería del teléfono celular se gasta menos transmitiendo estos datos, ¿no? Es más consumo menor de energía por bit transmitido. Pero para eso se necesita, como vamos a ver la siguiente semana, eh, diseñar o crear circuitos amplificadores que sean altamente eficientes y que nos permitan transmitir la mayor cantidad de datos con la menor energía posible, ¿no? Internet de las Cosas necesita eso también. Internet de las Cosas necesita circuitos que prácticamente funcionen sin batería, de manera que puedan ser operativos sin tener que enchufarse a ningún terminal, ¿ya? Y bueno, eso también está relacionado con la enertrónica, que también vamos a ver. Todo esto alrededor de 5G. Muy bien, entonces continuamos.
Las comunicaciones para redes verticales van a ser ultra fiables, en el sentido de que van a tener bajo retardo, y con una fiabilidad del 99 punto, y estos decimales ustedes los cuentan, hay 6 nueves. 9,99999, hasta 6 decimales de precisión, ¿no? Con 9%. ¿Ya? Entonces vienen a ser fiabilidades muy elevadas. Si ya habíamos dicho que va a permitir comunicaciones entre máquinas, va a permitir la microcirugía y la telemedicina. Y además, las comunicaciones de drones en paralelo. Imaginemos que estamos en tierra y tenemos 10 drones y entre ellos se van comunicando de forma masiva, en paralelo. Banda ancha móvil mejorada, o sea, desde el punto de vista del usuario que tiene su teléfono celular, bueno, pues ya se había mencionado, podemos imaginar, ¿no? Archivos grandes de películas en pocos segundos, pero sobre todo, tener otros procesos en paralelo, como por ejemplo, llevar la televisión por celular, estar viendo televisión en paralelo con otros procesos. Y aquí están los famosos KPIs que habíamos mencionado, que se traduce como la clave de prestaciones, que viene a ser básicamente no solamente la comunicación, sino también la capacidad de localizar personas que tengan estos equipos de 5G con una precisión de 1 metro. Evidentemente sin utilizar la red GPS, sino por la red, ¿no? O sea, como son comunicaciones inalámbricas, entonces los celulares se pueden buscar, entre comillas, unos a otros, y por la intensidad de señal recibida, el RCI puede ubicar la posición aproximada de la otra persona con 1 metro de error. Bueno, ya habíamos hablado del retardo, entre 10 milisegundos y 1, en el mejor de los casos, y caudal en el terminal, ¿no? Flujo de datos. Hay dos tipos de tasas, una la que es la tasa pico y la otra que es la tasa sostenida, de 20 gigas y de 100 megas respectivamente. La densidad de tráfico viene a ser de 10 megabits por segundo por metro cuadrado, y en 1 kilómetro cuadrado se podrían comunicar 10 elevado a las 6 terminales. Entonces es un número bastante grande de dispositivos que se podrían comunicar, y velocidades de transmisión de estos dispositivos. Para el despliegue de la red hay dos enfoques, uno que se llama el autosuficiente, que es el stand-alone, que no requiere infraestructura 4G. Entonces, en este caso se utilizaría todos los equipos como propios de 5G, lo que se denomina el core de 5G más lo que se denomina G-Node B. G-Node B viene a ser la estación base de 5G. Y hay el despliegue no autosuficiente, que es conocido como non-standalone, que requiere infraestructura de 4G. Por ejemplo, un LTE con core 4G, sumado con una estación base eNode B. Ese eNode B es la estación base de 4G. Entonces aquí simplemente para englobar dos conceptos, ¿no? G-Node B viene a ser la estación base de 5G, y el eNode B, la estación base de 4G. Pero en este enfoque non-standalone, los equipos de 4G conectados a un G-Node B, ¿no? Una estación base de 5G. Entonces, en resumen, uno, el standalone, es equipos netamente de 5G, y el otro se soporta en equipos todavía de 4G. En términos gráficos, el standalone se puede representar por esta figura, en la cual vemos el core 5G y el G-Node B, y en non-standalone cualquiera de estos casos, donde podemos ver siempre en celeste la presencia de un elemento 4G. Aquí vemos siempre bloques en celeste que nos representan la presencia de un bloque 4G. ¿Quién estudia 5G? ¿No? 5G no lo estudia Claro ni Movistar, porque todos son operadores. Tampoco lo estudia o lo define o fija sus estándares
tampoco lo hacen empresas de tecnología, sino que de manera oficial en el mundo son los grupos 3GPP e IEEE. Entonces, estos grupos de estudio analizan el 5G en todas las capas del modelo OSI. De manera que ellos son los que dicen finalmente, ¿no? Considerando la demanda de la red, la capacidad, las aplicaciones que se le va a dar, IoT, M2M, etc. Necesitamos un ancho de banda de estas características, una eficiencia de esta característica, equipos que se comportan de esta forma. Entonces, todos estos estándares son fijados por estos grupos 3GPP y AAA. Ahora, el impacto en las telecomunicaciones es grande, ¿no? Porque las telecomunicaciones siempre han seguido una industria, el enfoque tradicional, que quiere decir, desplegamos equipos físicos concretos, compramos tecnología, routers, cortafuegos, etcétera, y cada componente del servicio, para establecer un servicio, hay un proceso secuencial, paso a paso, ¿no? Todo está encadenado. El enfoque tradicional de la industria de telecomunicaciones es en este sentido poco flexible, ¿no? Son equipos que se compran, dan servicios, viene otra tecnología, hay que migrar y además es costoso. Entonces existe la necesidad de compra, alojamiento y operación de equipo físico, ¿no? Vale decir, ya pues, lo que se conoce como el cloud computing, como el storage, ¿no? Todo tenerlo en la nube. Y se requiere además un despliegue denso de equipos de red. Ahora, ¿cuál es el impacto en la radiofrecuencia en el 5G? ¿No? Si queremos aterrizar un poquito, hay dos tipos de frecuencias para 5G. Vamos a colocar aquí, entonces con otro color, con este, ¿sí? Y este. Entonces son dos tipos. Una se conoce como la banda sub 6 GHz, o sea, por debajo de 6 GHz. Y que dentro de esta banda se está viendo 3.5 como la candidata ideal para hacer pruebas con. Y referente a las otras, que están por encima de los 6 GHz, hay la de 28 GHz y la de 66 GHz. ¿Ya? Entonces esas son las dos mejores candidatas. Entonces uno dice, ¿por qué se elige, bueno, para el caso, ¿no? Entre 28 y 66, ¿y por qué no elegimos la de 30, o la de 40, o la de 65, etcétera, ¿no? Hay varios factores, dos de los cuales los más importantes son los siguientes. Hay algunas aplicaciones, dependiendo de los países, ¿no? Que ocupan incluso estas bandas milimétricas, pudiendo ser aplicaciones para comunicaciones por satélite, por ejemplo. Y si ya está ocupado, entonces no podemos invadir. Pero por otro lado, la propagación de las ondas electromagnéticas milimétricas varía mucho. La variación no es lineal con respecto a la frecuencia. O sea, cuando una señal milimétrica se propaga por el aire, tiene unos picos de atenuación en determinadas frecuencias y no es lineal. O sea, no es que mientras más alto atenúa más y mientras más bajo atenúa menos. No. Hay unas regiones que son como sweet spots o puntos claves o puntos calientes, donde se atenúa mucho. Te mueves un poquito en frecuencia, ya no se atenúa. Sigue subiendo, no se atenúa, no se atenúa. Llegas a otra frecuencia y otra vez se atenúa un montón. Sigue subiendo y ya se recupera. Eso normalmente son consideraciones de propagación de ondas electromagnéticas y está ligado a la frecuencia de resonancia del aire mismo, o de las moléculas de oxígeno que hay en el aire. Entonces, no es un trabajo obvio o evidente, no es trivial, ¿no? Entonces, la elección de las bandas obedece a muchos factores, ¿no? Además de la legislación y los servicios que ya están ocupados, pues las propiedades de la propagación en frecuencias determinadas, ¿no? Que como hemos dicho varían dependiendo de la frecuencia de resonancia del aire, del oxígeno. Ahora, la frecuencia de 3.5 GHz va a utilizar un ancho de banda de 100 MHz.
lo cual es 5 veces la banda de 4G. Esta banda es la que probablemente llegue a Perú en mediano plazo, 3.5 GHz. Entonces acá yo voy a poner un cuadrado, ¿no? Para ya adelantarles de que en este curso vamos a estudiar el diseño y la implementación de un amplificador de microondas que trabaja exactamente a esta banda, ¿ya? Ustedes van a aprender a diseñar un amplificador de 3.5 GHz, ¿ya? Para que veamos cómo se diseña, se hace simulación y cómo se mide esto con equipos, ¿ya? Entonces, ahí está la importancia de conocer el impacto de 5G sobre las frecuencias y qué nosotros como ingenieros electrónicos podemos hacer para construir un circuito a esta frecuencia. Ahora, ¿por qué no hemos elegido dentro del curso hacer un amplificador de 28 GHz o de 66 GHz? Porque, ¿saben por qué? Porque a esas frecuencias todo es más, el tamaño de los componentes resulta ser más pequeños y para la fabricación se requieren aparatos de muy alta precisión. El margen de error es un tanto más elevado. Entonces es necesario que sepamos, hemos elegido 3.5 GHz porque es manipulable, lo podemos ver. Los aparatos que tenemos en América del Sur o en Perú, o que son comunes, sirven para esa frecuencia. Para 28 y 66 GHz son diferentes, son más costosos, ¿ya? Pero, saben ustedes, tienen que saber de que es mejor. O sea, desde el punto de vista técnico sería mejor trabajar estas frecuencias, porque los anchos de banda van a ser de 1 GHz, que es mucho más grande que los 100 MHz que tenemos a 3.5 GHz, ¿ya? Entonces, esa es la razón, entonces, por la que estamos eligiendo trabajar en 3.5 GHz. ¿Y por qué? Bueno, claro, pues nuestro país probablemente va a utilizar esta frecuencia, ¿no? Entonces, se tiene que ver también de que en el mundo no todos van a trabajar a 3.5, ¿no? En países desarrollados van a entrar sin ningún miedo a trabajar a 28 y a 66 GHz porque tienen los equipos de precisión que se requieren. Sin embargo, ellos saben y son conscientes de que va a haber lo que se conoce como eh, pérdidas de trayecto, los cuales van a ser muy altas a corta distancia. Y ello se va a compensar con mayor número de antenas. Cuando se dice aquí mayor cantidad de antenas, estamos diciendo entre paréntesis o entre comillas, las estaciones base pequeñas, ¿no? Esas estaciones base pequeñas, desplegadas en las ciudades, ¿no? Y además optimizar ganancias o antenas que tengan bastantes decibelios de ganancia para compensar las pérdidas, ¿no? O sea, si ya los amplificadores de 28 y 66 GHz van a presentar muchas pérdidas, entonces, ¿qué podemos mejorar? Las antenas, ¿no? Las antenas son un elemento clave para no perder señales en frecuencias. E incluso utilizar el beamforming, ya habíamos hablado de este concepto, ¿no? Dirigir el haz, ¿no? Para ver. Entonces, es por eso que en la otra parte del curso, ¿no? Vamos, después de ver el tema de los amplificadores, vamos a ver también antenas. Vamos a ver antenas para 5G, ¿ya? Cómo se hacen, cómo funcionan, cómo se simulan, cómo se mide, ¿no? Y el beamforming también vamos a ver a grandes rasgos. ¿Y cómo es esto que se modifica el enlace? ¿Qué pasa? Es vía software, pero ¿qué se hace? ¿Cuál es la matemática que está detrás? Entonces todo esto también lo vamos a ver, a tener ese conocimiento, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver en el mundo casos aplicativos de 5G, ¿no? Nosotros vivimos ahorita, gracias a la pandemia, tenemos la posibilidad de conectarnos más con el mundo externo. Como todo es virtual, comprar un servicio a una empresa peruana o a una empresa de El Salvador es casi lo mismo. Si es el cumpleaños de mi hijo y yo le quiero dar un show con payasos o con dalinas virtual, pues se lo puedo comprar a alguien de aquí, o de Lima, o de Colombia, o de Salvador, o de México, ¿no?
el idioma es el mismo, nos entendemos. Existe el PayPal, ¿no? Entonces, en el mundo, ahorita hay un proyecto, bueno, hay varios proyectos 5G. De hecho, bueno, tienen que saber de que Europa y Estados Unidos, los gobiernos dan dinero para que los investigadores presenten sus proyectos para hacer 5G. Por ejemplo, en España hay un docente, de la Universidad Carlos III de Madrid, vamos a mencionarlo al final, que ha colocado, ha participado en un proyecto que se llama 5G Transformer. ¿Ya? 5G Transformer es un proyecto europeo que lo que hace es brinda, o sea, ¿cómo lo explico? Él se ha asociado con otros investigadores de forma de que han hecho una 5G pequeña, en miniatura, demostrando que sí puede, que sí funciona para una aplicación específica. Y en este caso, la narro, voy a narrar. ¿Ya? Dice, No, sí. ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok, bueno, entonces continuamos. Este proyecto con fondos europeos lo que ha hecho es unir a varios investigadores para que demuestren que puede funcionar la 5G en el siguiente escenario. Imagínense que tiene un paciente o una persona, ¿no?, que está usando un reloj que le mide el pulso. ¿Ya? Un reloj que le mide el pulso ya existe, ¿no es cierto? Ya no hay problema. Y tampoco no es complicado hacer que un reloj que mide el pulso se conecte a un celular 5G. De hecho, ya hay celulares 5G. Y en España, pues con mayor razón, y además hay un operador que es Vodafone, que ofrece su servicio propietario particular 5G. ¿No? Entonces, si este reloj se conecta a 5G, es como que tengo un sensor que lo conecta a 5G, un sensor que mide los pulsos del cuerpo humano. Si hay un problema, o sea, si me queda un ataque cardíaco, entonces se dispara una alerta que llega al usuario, ¿no? O sea, bueno, yo tengo mi celular, tengo mi reloj que mide el pulso. Yo no soy consciente, ¿no? Y de repente se me está cerrando el pulso y yo no me doy cuenta. Pero la alarma me llegó a mi celular. Y mi celular me envía la alarma auditiva, visual, qué sé yo. Y si yo no respondo, entonces el sistema localiza a una ambulancia, la más cercana, y lo envía a donde está el paciente. Entonces ahí empezó a trabajar la 5G. Ya empezó a trabajar la red 5G. El teléfono, bueno, de esa aplicación que tiene, localiza la ambulancia más cercana, lo envía al paciente, a su domicilio, digamos que está, y en paralelo, mientras la ambulancia va yendo, mientras la ambulancia está de camino, la red 5G es configurada automáticamente para soportar realidad aumentada. ¿Por qué realidad aumentada? Porque cuando la ambulancia llegue a donde este paciente y se lo meta, o sea, cuando la ambulancia lo recoja al paciente y los paramédicos lo coloquen dentro de la ambulancia hay personas que necesitan no solamente saber cuál es el camino que me lleva al hospital, sino también hacer telemedicina. Están empezando a hacer masaje cardíaco, a lo mejor alguna intervención quirúrgica y quieren que una cámara que está en la ambulancia filme la cirugía que están haciendo la ambulancia y la vaya transmitiendo al especialista que está en el hospital, de manera que el especialista del hospital le dice, hace esto, es lo otro, o el especialista del hospital agarra y de forma remota controla un brazo robótico para que vaya operando el bisturí dentro de la ambulancia, ¿no? Y con realidad aumentada. Y hay un video donde se ha hecho esta prueba de concepto, ¿no? Esto funciona actualmente con ambulancias reales en Madrid. Entonces, esto es lo que están haciendo en España. ¿Ya? Es muy importante que podamos ver qué es lo que han hecho y lo que están haciendo en España y que podamos nosotros también imitar, emular, tomarlo como punto de partida, superar, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver un segundo. Ok, entonces esta es la referencia del profesor que les había comentado y algunas referencias adicionales en Chile
ya hay un plan bien definido para implementar el 5G y tienen aquí toda la información donde les habla de la primera licitación del espectro para la tecnología 5G en América Latina, ¿no? Es que lo han hecho en Chile. Bueno, algún término técnico, aquí he puesto NR, 5G NR, NR significa nuevo radio, que es la nueva tecnología desarrollada por 3GPP para la quinta generación de redes móviles, ¿no? Y bueno, esta diapositiva es muy importante para ver el concepto de MIMO y de beamforming, ¿no? Cada uno de los puntitos de aquí, vamos a ponerlos aquí mejor con esta flecha, cada uno de los puntitos que hay acá, aquí son antenas pequeñas. Y estas antenas pequeñas van a tener la propiedad de que su patrón de radiación, cuando se desee, va a poder apuntar arriba, abajo o al medio. Y todo eso va a ser controlado vía software, por aquí. De manera que se pueda favorecer la comunicación con 1, 2 o 3 celulares. Y los celulares también van a poder hacer beamforming para comunicarse de una mejor manera con la estación base. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces esa sería la información que tenía para compartir con ustedes. Quisiera dedicar estos minutos que faltan, son aproximadamente unos 15 minutos, para resolver consultas que puedan tener. Estoy guardando en el aula virtual, ustedes pueden ver ahora, el libro. ¿Ya? Tienen todo el libro que se llama Haciendo Ingeniería de la 5G. En el fin de la sesión voy a guardar estas diapositivas también dentro del tema 7. ¿Ya? Entonces aquí dentro del tema 7 es donde vamos a empezar a guardar toda la información. ¿Ya? Semana por semana. Entonces, en tema 7 va a ser nuestra primera semana, tema 8 la segunda, así sucesivamente, hasta llegar a la cuarta semana. Doctor Guillermo, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Hola Ludwig, soy ingeniero mecánico. Un Mucho gusto. poquito neófito en el tema, pero sí con las ganas de aprender. Tengo una consulta. Sí, adelante. En el Perú, ¿cómo estamos andando en el tema de 5G? Pues no es por hacer propaganda, claro, pero por ejemplo, actualmente supuestamente yo estoy conectado con la laptop a través de una conexión 5G, porque eso es lo que me dieron un aparato y me dijo, la conexión que usted tiene es 5G. Otro tema también es que mi celular se conectaba con 4G y en estos días he visto que ha cambiado a VoLTE, ¿no? Sí, entonces, ¿qué referencia tenemos de estas operadoras que trabajan con 5G o es una mentira que te dicen solamente con cuestiones de venta? No, para el caso de los celulares, por ejemplo, los celulares están trabajando, algunos, no todos, con 5G, ¿ya? Lo que significa que viene a estar preparado para trabajar con ese tipo de señales, ¿no? De 5G. Ahora, Claro está haciendo pruebas con la tecnología 5G y ha sido el primer operador de telecomunicaciones en Perú en realizar pruebas a velocidades superiores a 3 gigabits por segundo de descarga. Entonces, lo que sucede con Claro es como lo que está sucediendo en este momento en otros países, ¿no? Una 5G que eh, no es la 5G final, la que está estandarizada, pero es una 5G, vamos a decirlo así, entre comillas, propietaria, ¿cierto? La que están haciendo uso en la empresa. Pero todavía no se puede decir que estamos disfrutando de todas las prestaciones de 5G. Entonces, los equipos electrónicos vienen preparados para ello. Pero que el operador ofrezca el servicio ya es otra cosa, ¿no? Que el operador ofrezca el servicio es cierto en cuanto es propietario, pero en el mundo todavía falta para que se pueda llegar a estandarizar la 5G y decir, sí, estamos trabajando con la 5G estándar. No sé si me dejo entender. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Le habla Iván Chávez. Sí, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está? Respondiendo quizás a lo que dijo nuestro compañero, no sé si de repente yo también lo estoy malentendiendo, pero me parece que los routers también están trabajando con conexiones 5 GHz. Entonces ellos bueno, cuando vemos la red aparece 5G, pero es 5 GHz, no 5G. Entonces yo pienso que quizás sea por eso lo que nuestro compañero dice. Porque como también dijo que solo está trabajando con VoIP, bueno, sí, 4G trabaja con VoIP, que yo sepa, ¿no? De repente quizás se va a referir a eso. Ah, ok, sí, gracias por el aporte, gracias por el aporte. Sí, porque de hecho tenemos pues el Wi-Fi en dos frecuencias, ¿no? En 2.4 y en 5 GHz. Entonces, sí, porque se parece mucho, ¿no? Cuando dice 5G, luego dice 5 GHz, ¿no? Pero es diferente, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Entonces, en ese caso, sí, pues, si está trabajando con un servicio que le parece 5G de Wi-Fi, pues hace referencia a su frecuencia de operación, claro. Sí, gracias por el aporte. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, en esta primera clase se ha mostrado una introducción a la tecnología 5G. Las siguientes clases vamos a abordar los temas ya más específicos de la implementación de esta tecnología. Muy bien, si no hay consultas por el momento, entonces esto sería todo por hoy y estamos viéndonos el día de mañana. Recordar, yo les voy a estar enviando siempre la invitación unos minutos antes para que puedan estarse conectando. Bien, gracias. Buenas noches. De nada, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.